Barra de Opinión presenta. Atrás de la mayoría de tranzas en el gobierno hay un empresario. La muestra son estos años de transición, que sigue la corrupción a pesar de que no está el PRI en el gobierno federal. Porque, bueno, hay quienes han tenido oportunidad de robar y no lo hacen, ¿correcto? ¿Cómo que? Me estás diciendo que los del PAN siguen siendo honestos y los del PRI siguen siendo en el PAN también hay corruptos. deshonestos. Yo no voy a meter las manos al fuego por algunos de estos sexenios panistas que a lo mejor hicieron tranzas que ni tú ni yo sabemos. Del Pemex Gay de Pemex salieron 1.600 millones para el sindicato y al PRI llegaron nuevamente de 500. Luis Pasos, bienvenido. Escribiste y recién publicaste este libro, Los ricos del gobierno, cuyo subtítulo es La costumbre de la corrupción. Tú tienes credenciales especiales para escribir este libro. Para empezar, has estado en el gobierno. ¿En qué puestos? Bueno, no he estado, estoy. ¿Estás en el gobierno? Yo soy fundamentalmente profesor, investigador. Y por circunstancias me invitaron en el 98 a la política. Y yo primero lo rechacé. Y me decían los amigos, no te metas porque van a decir que todo lo que tienes te lo robaste. No te metas porque es un desprestigio en el gobierno. Pero como yo en mis pláticas siempre decía que había que entrarle, que había que cambiar, que había que mejorar, pues me convencieron que yo tenía que dar la muestra y entré. ¿En qué año entraste? Mira, yo entré en el 98, fui candidato ciudadano por un partido, por el PAN. De ahí me fui al Congreso. Estuve del 2000 al 2003 como diputado. Estuve como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿De nuevo por el PAN? Por el PAN, Ajá. Sí. Y después ya estuve como director de Banobras y actualmente estoy en Conducef. Ahora, hay que decirlo, tú eres economista, eres abogado, estudiaste administración pública en NYU, ¿no? En la Universidad de Nueva York. Estuve un año en NYU. Y entonces nos estabas contando, ¿por qué un hombre tan preparado y un hombre que sabe que el gobierno es corrupto va y se mete en el lodazal? Mira, no es el lodazal. Yo he descubierto que también hay gente muy honesta dentro del gobierno. El burócrata ese que hace su trabajo, que nadie lo reconoce, que nadie le da las gracias. Mira, ¿cuál ha sido mi posición? Cuando yo me casé hace más de 30 años, hace 40, paz descanse mi esposa, fuimos a Rusia de luna de miel. ¿Por qué? Porque yo quería saber cómo era ese sistema. Entonces estuve varios meses viviéndolo y confirmé muchas cosas del sistema socialista. La única forma de saber realmente cómo funciona el gobierno es estando dentro del gobierno. Ahora, no tienes que ser corrupto necesariamente. Hay muchas oportunidades. Como aquel que se mete a un burdel, pues es difícil, ¿no? No caerle. Pero se puede si tienes principios. ¿Por qué te digo que es difícil? Porque todos los incentivos están para facilitar la corrupción. Precisamente esa es una de las tesis de mi libro. Si tienes muchos principios, qué bueno, pero en igualdad de circunstancias, dentro del gobierno, si tú te portas bien, a lo mejor te va mal, y si te portas mal, a lo mejor te va bien. Ahora, yo creo que el problema es que hay muchas oportunidades de corrupción. Es decir, hay países donde no hay oportunidades de corrupción, digamos, en Alemania. Sí. Una democracia muy bien constituida, enormemente eficaz, uno de los países más eficaces. Bueno, el presidente de Alemania se descubrió que había aceptado unas vacaciones de un empresario y tuvo que renunciar. Así es. Porque no es que el alemán sea por esencia más honesto que el mexicano. Acuérdate que los alemanes, y con eso empiezo mi libro, hablando por ejemplo de los suizos, que hace siglos pues eran unos sicarios, se vendían al mejor postor. Los japoneses, que también decimos son honestos, los japoneses en tiempo de los samuráis pues eran corruptos, ¿no? Los samuráis que los tenemos como algo muy grande, eran sicarios y le cortaban la cabeza a un campesino si los veía mal, y tenían derecho. Pero son países donde ya no es posible. Bueno, ya cambió, robar. A eso voy. Cuando las leyes cambian, cuando cambian las costumbres, la corrupción es condenada. En el caso de Alemania también, eran los bárbaros, acuérdate, en el tiempo de los romanos. En el caso de México,
Lo que pasa es que se fue instituyendo la corrupción el siglo pasado. Fue formando parte de nuestra costumbre. Apenas el siglo pasado. ¿A poco hay una época donde México yo creo que, fue mira, no claro, corrupto? Podemos decir que México era un México indómito, era un México de asesinatos. La revolución de que tanto se habla, pues fueron en gran parte luchas por el poder. Entonces, cuando Plutarco Elías Calles forma el PRI, a imagen y semejanza de Mussolini, él admiraba mucho a Mussolini, y formó un partido fascista, que no es peyorativo, sino basado en los sindicatos, en las corporaciones, no es un partido de ciudadanos. Entonces, fue evolucionando este partido, y cuando ya no se tienen que matar para llegar al poder, ellos más o menos mantienen la paz social a través de la corrupción. En lugar de matarse, compran. Sí, bueno, hay un dicho de los políticos mexicanos: no hay nada más barato que el dinero, ¿no? Así es, así decía hace poco un paisano mío que era gobernador, decía, para comprar los votos todo es barato. Compraban votos, todo era barato. Bueno, yo soy de la opinión que tarda mucho a un país llegar a ese estado de cosas donde un policía es un policía, un juez es un juez, un médico es un médico, y hay pocos países en el planeta realmente donde tienen esta pureza. Mi impresión es que México nunca ha alcanzado, y somos una generación, los que estamos vivos en México, que estamos en el afán de llegar al otro lado de las grandes aguas, al lado de la honestidad. Tenemos que cambiar las leyes, Sabina. Mira, si las leyes quedan iguales, va a seguir la corrupción. Te voy a poner un ejemplo. Venezuela era un país, pues, con una corrupción menor que México. Llega Chávez y empieza a estatizar empresas. Las empresas estatales es uno de los principales caldos de corrupción. Actualmente, Venezuela, según mediciones de varias instituciones internacionales que miden la corrupción, es el país más corrupto de América Latina. ¿Por qué? Porque estatizó 500 empresas. Bueno, es muy difícil que en la empresa privada se dé la corrupción. No, también hay, pero mira. Pero es más difícil porque no hay dueño de una empresa que diga tranquilamente, sí, entren a mi bodega y llévense cosas. Bueno, aquí sí hay eso, y aquí lo muestro. Claro. Hay lo que yo llamo la tragedia de los comunes. The tragedy of the common es un principio que se utiliza mucho en ecología. Dicen, ¿por qué se acaban las especies en el mar? Porque no tienen dueño, porque son de todos. ¿Por qué se acaban los animales salvajes y no los animales domésticos? Porque los salvajes no tienen dueño. Igualmente, cuando tú estás en el gobierno, hay la sensación de que eso es de todos, que no es de nadie, entonces nadie lo cuida como si fuera suyo. Y de hecho es cierto. Hay mucho de eso. Por eso, a ver, pregunta. ¿Cuál ha sido la tranza que tuviste de cerca más siniestra? Mira, primero la tranza del... Voy a explicarte esto, perdón que no directamente te responda. Hay tranzas que ve la gente, el del tránsito que se lleva una lana, y dices, es tan tranza el que da como el que recibe. Aquí en el libro digo, no. Una señora que va a dejar sus hijos a la escuela y que lo paran y le dicen, no trae usted tal engomado, pues lo vamos a llevar al corralón. Y lleva a los chamacos a la escuela, la señora, y le vamos a quitar el carro, y es en la colonia hasta por allá. Y ya la señora está asustada, le dicen, pero mire, se puede arreglar con 500 pesos. La señora saca 500 pesos y se lo da. La señora no es parte de la corrupción, está siendo extorsionada. ¿Correcto? Así es. Yo te pongo un ejemplo, a mí me encantó esa parte de tu libro, porque es muy común que los mexicanos digamos, es que todos tenemos la culpa porque todos somos corruptos. Por ejemplo, si yo voy con mi médico y le digo, dame Demerol, y me dice, está prohibido el Demerol porque se vio que era adictivo, hace daño al sistema nervioso, yo le digo, dame Demerol, ¿sabes qué? Te doy 1,000 pesos, te doy 10,000 pesos para que me des Demerol. Me dice, bueno, lo quieres tanto y me estás pagando, y aunque no le pagara, y me da Demerol. Ante la Asociación Internacional de Médicos, el culpable es el médico. Sí, aunque tú también eres social a la corrupción. Mira, ese tipo de situaciones se acaba cambiando las leyes, como hay en otros países que te dicen, te levantan una infracción y tú la vas a pagar, y el día que vendes tu carro se te la cobran si no la pagaste, o te tienen localizada y te pueden llevar hasta la cárcel si no pagas esas multas. Pero aquí, esa ley que te quita tu libertad, que te deja con tus hijos en la calle, te lleva a ser extorsionada. Ahora, ese tipo de corrupción se puede cambiar también, pero hay corrupciones
que yo he visto dentro del gobierno que son muy fuertes y que son millones, miles de millones de pesos que se queda gente. ¿Y qué es lo que ha hecho que no se haga muchas reformas? Por ejemplo, yo ahí hablo de que Pemex es la joya de los corruptos. Pemex, presidentes priistas como es Zedillo, como es Salinas, han propuesto cambios en Pemex, que es que entre la iniciativa privada junto con ellos, abrirla, que entre a la bolsa. Pero ¿qué sucede? Hay millones de pesos que están en juego. Por ejemplo, hay gente que no sabe que el 70% de los pozos, que lo digo aquí, lo explotan empresas privadas, un grupo de contratistas. También el sindicato tiene muchos intereses ahí. Entonces, esos grupos también están aliados con un partido político y son los que no quieren que cambie. ¿Por qué? Porque esa corrupción que hay en Pemex les deja miles de millones de pesos, con sobreprecios, con perforar pozos que no sale nada. Entonces, hay gente, con lo que voy con este ejemplo, es que no quiere que cambien las cosas porque en este estadio, en donde no hay transparencia, ellos ganan muchos millones. Hay muchos beneficiarios. Por ejemplo, en el gobierno federal ahora hay una ley que se llama IFAI. Te voy a decir lo que me pasó. Cuando estaba yo de director en Banobras, me fui a Europa. Yo venía de empresa privada, yo soy empresario de una familia de empresarios. No se me ocurrió ni por acá meter mis boletos al banco. Yo iba a Europa de vacaciones, aunque un día iba yo a ver un banco de desarrollo. Pero le dije ahí a mis colaboradores, a ver, yo voy a estar en Madrid, quiero ir a un banco de desarrollo. En el siglo pasado eso hubiera sido bastante para que todo me lo pagara el gobierno. Sin embargo, después me llegó un requerimiento del IFAI, el Instituto Federal de Transparencia, creo que se llama IFAI, de que si se había metido un boleto mío a Europa en esa época. Me dio coraje porque dije, por un lado, oye, me traen vigilado. Y era algún colaborador que estaba enojado. Pero por otro lado dije, qué bueno, nosotros tenemos que responder. Entonces, en el gobierno federal se ha disminuido la corrupción, hay todavía mucha, en la medida en que tú puedes pedir información. Se sabe hasta cuánto valen las toallas. Claro, pero hay otras maneras que han pervivido de corrupción de cientos de millones de pesos. Digamos el caso de Muriño, sí. Que era nuestro secretario de Gobernación, ¿no? Fallecido trágicamente en un avionazo. Bueno, ¿te recuerdas el momento en donde el PRD le saca los contratos que su familia, no él, pero su familia, había adquirido con Pemex? Mira, ahí yo conozco ese asunto y te voy a decir algo del PRD en aquel tiempo, porque hay también quienes te levantan falsos. ¿Te acuerdas aquellas cajas ¿Eso era que falso? Claro, te voy a decir por qué. Porque Muriño, desde antes de llegar a secretario de Gobernación, su familia tenía gasolineras. Y esos contratos son contratos tipos que tiene cualquier gasolinero. Pero Muriño aceptó públicamente... Pero que eran, claro, que él había firmado. Pero que se habían multiplicado las posesiones de su familia. Yo hasta donde sé, eran contratos que ya estaban ahí. Pero lo importante es esto, sea lo que sea, salió a la luz pública, ¿correcto? Bueno, y se discutió. Es parte de lo bueno de la democracia. Pero esa democracia en México no ha llegado, por ejemplo, a muchos estados. Así es. Tú tienes, por ejemplo, el estado de Coahuila, en donde dan millones de pesos que no registran, y llega el momento en que la auditoría estatal dice, vamos a encriptar, esto no se ve hasta de tantos años, el segundo piso no se ve hasta dentro de 30 años. Eso no se vale en una democracia. Vamos a hablar del señor Moreira largamente, porque es un buen ejemplo que todos recordamos. Pero yo creo que es más ejemplo. Mira, Sabina, Moreira no es un ser corrupto por sí mismo, es parte de un sistema. Cuando le dicen, oiga, usted desvió dinero para las campañas, eso es viejo, eso se hace. Eso se hace. Eso se hace. Es la costumbre, ¿no? El problema es eso, la costumbre. Como me contabas, López Portillo, que decía, bueno, acepté esta casa que me regaló el sindicato. Sí, claro. Aquí viene esto cuando dice él. Dice, pues hubiera sido una grosería rechazarle su casa, ¿no? Él dice esto y mira, quizá... Luis, acá en Xalala, de pronto nos mandan unos regalos. Sí, bueno. Bueno, pero unos regalos así que no entran por la puerta de Xalala, eso es corrupción. Mira, sí, te voy a decir, acepté la casa de Acapulco que me regalaba el Sindicato de Petróleos de la República Mexicana y es uno de los grandes orgullos de mi vida. He tenido, pues el regalo se acordó en Asamblea General en la que se votó por unanimidad y entusiasmo, agrega. José López Portillo Reyel dice que como presidente aceptó y dio regalos por ser esta una costumbre
tradicional en México desde muy remotos tiempos. Ah, no, bueno, Luis, pero por favor, ¿por qué estás hablando mal de él? Él dice que fue por entusiasmo. O sea, ¿te imaginas si los sindicalistas se reunieron y dijeron, vamos a regalarle una casa? O sea, ¿te imaginas la gente de Pemex que gana 12,000 pesos al mes diciendo, hay que regalarle un caserón al presidente? Fueron los líderes, todos sabemos que los líderes se llevan miles de millones, aquí viene también eso. Entonces, lo que yo voy es, primero, hay la costumbre. Sí. Y una de las cosas que en el libro dejo ver es que existe ya una aceptación social. Hay una aceptación. Y te voy a decir, social. ahí doy el caso de mi mamá, ya en paz descanse. Ella decía el siglo pasado, mi madre decía, robó pero hizo. Muy típico. Así decía, mucha gente decía eso. O sea que ya no podíamos aspirar como ciudadanos a una gente honesta, simplemente el que un funcionario robara. Se cobró tantito más. Era normal. Se quedó con un puerto de la República. Este libro está quizá para los que todavía en su ADN no traen inyectado la corrupción como algo normal, porque hay quienes ya vienen por generaciones, han vivido en familias de políticos en donde hacerse rico con el dinero del gobierno es normal. Entonces tenemos que decirle a los muchachos, no, eso es antisocial, eso es un robo. Vamos a hablar de las deformaciones que lleva la corrupción. Antes quería hacerte este comentario, que es, México tiene una de las clases políticas mejor pagadas del mundo. Parecería que el sentido de esto era que no robaran, que no les fuera necesario traficar con su poder para hacerse de bienes materiales. Pero bueno, algunos datos para que nos des tu opinión. El presidente de la República percibe en términos brutos, es decir, antes de impuestos y prestaciones, 150 veces el salario mínimo. Sí. O sea, 198,870 pesos al mes. Que fue un aumento del 24% del 2010 al 2011. Bueno, él gana más que el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. O que el expresidente de Italia, Silvio Berlusconi, que el mismo Hugo Chávez. Bueno, el ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, percibe 223 veces el salario mínimo, que es todavía más que el presidente. Los diputados, según María Amparo Casar, la académica de el CIDE, si no me equivoco, un diputado en México gana mucho más que un parlamentario de España, o de Gran Bretaña, o de Alemania. El salario neto de los diputados está fijado en 150,139 pesos, pero esos antes de comisiones, de prestaciones, bonos, tienen unos bonos sensacionales. Después, por cada peso que ahorran, el Estado les da un peso, de manera que un diputado puede estar ganando cerca de $500,000 de pesos al mes. O sea, ¿qué pasa con este país? Sí, mira, eso no está bien cuando no sale. Por ejemplo, hay cosas que pocos saben. En los últimos 12 años hay niveles de mando en el gobierno que no han aumentado ni un solo centavo. Pero por otra parte, la alta burocracia ha aumentado 20%. Bueno, algunos. Por eso. Yo tengo 12 años que no tengo aumento. Pero en promedio, ahora, lo que voy es esto. Pero en promedio 20%. Sí, pero mira, ese no es el problema crucial de México. El problema crucial son los sobreprecios de la venta a empresas. Es el que, por ejemplo, terrenos, por ejemplo. Se compra un terreno en bienes nacionales que vale 140 millones y mediante tranza se compra en 14 millones. Entonces, aquí yo explico una serie de tranzas que hay, que eso palidece. No nos podemos quedar en eso. Eso ahí está, tú lo puedes consultar en el IFAI, no es secreto. De acuerdo. Lo más grave es lo que sigue, pero quiero decir, la teoría de estos salarios exorbitados era, como en las fábricas de chocolate, te permiten a los empleados, los que están adentro, comer todo el chocolate que quieran. La teoría es que se van a saciar y no van a robar. Parece que en las fábricas de chocolate funciona, pero en el gobierno mexicano no funciona. Es que no es en el gobierno, es en todas las personas. Quien no tiene principios y es ambicioso, aunque tenga mucho dinero, quiere más. Y además te voy a decir algo. Mi experiencia, tú me decías, mi experiencia en el gobierno es esto. Atrás de la mayoría de tranzas en el gobierno hay un empresario. Un empresario que es el socio, un empresario que hace dinero junto con un funcionario
deshonesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo no quiero que esté la Madre Teresa o todos sean puros en el gobierno. Ajá. Yo lo que propongo en este libro es que haya cambios en la legislación que disminuyan la impunidad. Y esto únicamente se puede hacer, primero, cuando el gobierno, por un lado, deje de tener empresas disque soberanas y estatales y que son fuente de corrupción. Aquí pongo y la excusa es también ayudar a los pobres. O sea, en Conasupo, en todo eso, han sido fuentes de corrupción. Desestatizar. Desestatizar. ¿Por qué? Tú dime qué empresa del gobierno se ha manejado honestamente. Ferrocarriles Nacionales, Telmex. Acuérdate para cuando querías que te contrataran un teléfono, en los problemas que había. Las mismas televisoras cuando eran del Estado. TV Azteca cuando era del Estado perdía dinero, ahora gana dinero, ahora paga impuestos. Entonces, es diferente. Entonces, tenemos que desestatizar. Pemex, como pasó en Brasil. En Brasil no son más honestos que nosotros, pero ahora Petrobras es mucho más eficiente que Pemex. Lo que pasa es que aquí, mientras los protejan a los sindicatos, pues van a seguir saqueando nuestras empresas, como pasaba con Luz y Fuerza del Centro, hasta que dijeron, ya no se puede más. Esto que decías del precio de los terrenos, esa fue una fuente de saqueo tremenda actualmente. ¿Están de Después acuerdo? de Pemex debe de ser la más grande. Están de acuerdo muchas veces los mismos valuadores. A mí me ha tocado, en donde te evalúan un terreno en 5 o 6 millones. Yo he dicho, a ver, esto está medio raro, vayan a investigar. Lo vendemos en subasta pública y se vende en 30, 35 millones. ¿Qué quiere decir? Que estaban de acuerdo evaluadores, que estaban de acuerdo compradores. Igual en los pozos petroleros. Hay una bolsa de 35,000, imagínate, ¿quién se va ahorita que nos esté escuchando? ¿Cuánto es 35,000 millones? Hay 20 estados en la República que tienen menos presupuesto que 35,000 millones. Todo eso se lo reparten entre un grupo. ¿Cómo cuánto? Pues mira, ¿qué te diré? A lo mejor 10, 15, 20, ¿cómo se llama? ¿De cuánto les toca? Es un chorro. 10,000 millones Pero, de pesos. son los disque... Y son empresas transnacionales, o sea, 300 algunos. millones de dólares. Sí, lo que pasa es esto. ¡Qué barbaridad! Ellos son los que tienen, los que disque son los únicos que pueden perforar pozos. Entonces Pemex le dice, perfora aquí, perfora allá. Y como hay un grado de pozos que no salen, pues bueno, se despachan con la cuchara grande. Ahora, tú dices, Luis, el PRI institucionalizó la corrupción. Yo decía que antes era anárquica, pero no te voy a discutir que el PRI institucionalizó la corrupción. La ordenó. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué ha pasado con el PAN? Una de las razones por las que los ciudadanos mexicanos votaron mayoritariamente en el 2000 para que entrara el PAN era porque era otro partido que el PRI, pero otra cosa más. El PAN, por su filiación con la Iglesia Católica, presumía de una honestidad que venía desde adentro de los cuerpos de los panistas, que no necesitaban las restricciones de afuera, y entonces iban a volver honesto este país, iban a proyectar esta honestidad de corazón y volverlo leyes, instituciones. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Lo que pasó es esto, mira. Primero, el PAN no tomó el poder como el PRI. El Congreso, y yo fui diputado, siguió está en manos del PRI. Entonces, muchas de las reformas que se han tratado de hacer en materia fiscal, en materia laboral, en materia energética, han sido frenadas. ¿Por qué? Porque en el PRI hay gente honesta, yo las conozco, y no todos en el PRI son corruptos. Y en la tesis del libro es que aunque se acabe el PRI, si no cambiamos las leyes, va a seguir la corrupción. Bueno, la muestra son estos años de transición, que sigue la corrupción a pesar de que no está el PRI en el gobierno federal. ¿Por qué? Bueno, no está en el gobierno federal, pero es el que sigue con el sindicato de Pemex, es el que está en 20 estados, es el que tiene mayoría en el Congreso. No se pueden cambiar muchas leyes. Entonces, si el PRI... me estás diciendo que los del PAN siguen siendo honestos y los del PRI siguen siendo corruptos. En el PAN también hay deshonestos. La cuestión es que mira, en todos los partidos hay deshonestos, pero hay que denunciarlos. Lo malo es cuando el mismo partido cubre a los deshonestos, los cobija. ¿Y el PAN no cubre a sus deshonestos? Bueno, hasta que yo sepa, ¿no? La Larrazábal... Bueno, pues la Larrazábal, ahí están los mismos del PAN, le están diciendo. Y en la Larrazábal era un hermano que vendió quesos por 14,000 pesos, es lo que está aprobado. La cuestión está que los mismos panistas no lo quieren. Ahora, bueno, pero ahí está, va a ser ¿dónde está el otro señor, llámele como quieras, en donde hay miles de millones que en su estado no aparecen? Y lo mismo pasó en Oaxaca, lo mismo pasó en Veracruz, lo mismo ha pasado en otros estados.
en donde hay miles de millones que no aparecen. No, yo no te discuto Entonces, eso, yo te lo discuto que te digo es esto. la falta de eficacia Sí. del PAN. ¿Por qué? Porque no tiene un gobierno en el legislativo ni el judicial. Ahora sí hay división de poderes. Tú te das cuenta que, por ejemplo, el Pemex Gate, que se denuncia en el 2002, que desvían 1.600 millones hacia el partido a través del sindicato, y en el año pasado, después de 8 años, nadie pisó la cárcel y se fue a los archivos. De acuerdo. ¿Por qué? Porque es el Luis, Poder Judicial, son las pruebas. Pero vuelvo, porque es una pregunta crucial para nosotros los mexicanos, porque si no va a sanearse este país hasta que haya de nuevo un único partido hegemónico, No, hasta que entonces, el ¿para qué queremos la partido- democracia? No, es que la democracia... tú Mejor no- pidamos sí, una sí. monarquía. Sí, no. Es que tú tienes razón, es que todavía no estamos en una democracia. Estamos luchando y los cambios no se hacen, y menos incruentos, de un día para otro. Hemos avanzado. Antes no se hablaba de corrupción, antes no se hablaba de que en un estado habían registrado mal, y esto ha sido siempre. Antes no se hablaba Entonces, ahora- de que pasaban dinero en efectivo de un estado a otro, ahora ya está por lo menos en los medios. Antes el mismo PAN, que acusa al PAN, el PRD, teníamos el señor de las ligas que salió y ahí está todavía como uno de los principales Bueno, hablemos operadores del hablamos PRD. de estos fenómenos de los escándalos, que es el Sí, momento histórico sí. en donde estamos, el escándalo de la corrupción. Vamos a hablar de Humberto Moreira, no hay mejor ejemplo. Bueno, el señor, el secretario de Hacienda nos cuenta que justificó con documentos falsos el contrato de una deuda por 37,000 millones de pesos, de las cuales buena parte no sabemos todavía en qué se gastó. Todo el mundo señala a Humberto Moreira, todo el mundo se enoja. El señor Humberto Moreira acaba de anunciar que se va a ir a estudiar a la UNAM historia, una maestría en historia. Primero, a mí no me gusta satanizar a las personas. Yo creo que él no es, vamos a decir, la corrupción. Él es un ejemplo de la corrupción que existe cotidiana, de la costumbre de la corrupción, que es en mi libro. Sí. Ahora, él está así porque el que originalmente tenía que indagarlo, que es el Poder Judicial del Estado, está en poder de él, desde de ellos. Porque la Auditoría Superior del Estado de Coahuila fue la primera que encriptó, que impidió que se hiciera la acusación. Entonces vemos que ya hay varios en El México. Congreso también es El parte Congreso de- no puede hacer nada. Mira, cuando No, yo no era puede hacer presidente nada. de la Comisión de Presupuesto, me di cuenta que los estados no informaban del dinero que les traspasábamos. Dije, vamos a mandarle una carta. Llegaron los asesores y me dijeron, diputado, está usted equivocado. No, ellos son soberanos, no podemos. Pues mándensela. ¿Sabes qué hicieron la mayoría? Se rieron. Solamente uno me contestó. Nunca mandaron al Congreso una justificación de lo que gastaban. Bueno, es muy interesante, nos estás explicando cómo funciona. Ahora, Sí. yo te pregunto, el secretario de Hacienda se viene a dar cuenta de que hay esta situación, 37,000 millones de pesos no justificados y medio justificados con documentos falsos, o sea, son crímenes grandes. Sí. Se viene a dar cuenta cuando empiezan las campañas electorales. No, esto ya tiene como un año y se dio cuenta porque precisamente se utilizó ese dinero, presuntamente, para campañas electorales. Seguramente sí. Es como, por ejemplo... No, pero ¿por el qué lo Pemex anuncia Gate. hasta que él es No, candidato bueno, mira, a, ahí la puede a ser- la candidatura del PAN a la Eso presidencia? puede ser que lo hayan empezado a buscar. Pero a lo que vamos es que, mira, una de las cosas que digo aquí, en México a veces nos No, Luis, desviamos no, mucho... Luis, espérame. Pero te voy a decir, Es que espérate. no me... yo Sí, porque se empieza a buscar. Bueno, qué bueno. Eso es lo que hace que se busque. que él Ahora, tiene un interés pero político eso en un asunto que es judicial es probable, realmente. es probable, pero eso no demerita el hecho. Te voy a decir esta cosa, y voy a poner un ejemplo que está un poco más lejano. Cuando salió lo de Bejarano, el señor de las ligas, ahí estaba, lo vieron millones En la tele. en la tele. Sin embargo, ¿cómo se defendió ese partido? ¿Quién dio los videos? Y ya resultó que después el culpable más bien era el que dio los videos, no el que cometió el crimen. O sea, Aquí Ahumada, el llevamos empresario, manipulando. es el único que pisó Sí, la cárcel. Exactamente, o sea, que hay dos O que ahí. permaneció en la que cárcel. permaneció, ¿por qué? Bejarano fue a saludar. Así es, ¿no? Y a sigue. firmar algo. En este momento usted Sí. ve, es el principal operador del PRD. Sí. Es el que da fluidominales, está, y la esposa ahorita va a ser senadora. Y la gente no dice nada. En otro país, ese partido no tendría un voto. Bueno, sí decimos mucho, pero no Bueno, podemos... pero nadie hace caso pero, a nada. Por eso Igualmente, decimos tanto, porque no imagínate, sucede el nada. presidente de un partido, el presidente Sí. de un partido acá,
lo quitan no por lo que hizo, sino porque estaba bajando las encuestas. Si no se le ocurre a los medios decir algo, ahí seguiría. O sea, no tenemos leyes, tenemos hay mucha intereses. impunidad. Hay mucha impunidad, eso es lo que yo digo. Y mientras haya impunidad, mientras no te cueste ser corrupto, mientras salga en la prensa 4 días, ahí digo, ¿cuál es la técnica? Que salga en la prensa, deja que se olvide, no hagas declaraciones y a todo dar, te vas en tu casa con una buena lana y al rato todo el mundo te saluda, señor, ¿cómo está? Porque es un señor muy rico. Y al rato ya los familiares son grandes empresarios y ya. Bueno, esa es la historia. Otra moraleja, otro corolario que podemos sacar de estos casos de escándalo es que nuestra clase política funciona así. Político no come político hasta que sea necesario comérselo. Desgraciadamente han actuado como mafias. Como y un mafias, partido no, sin importar los colores. Vuelvo a decir, no es privativo del PRI, esto seríamos injusto. Lo problema es que si es de otro partido y está comprobada la corrupción, que lo saquen y lo metan a la cárcel. Bueno, el PRI lo inventó y los otros se lo aprendieron. Así es, así es. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Ahora, queremos que sean los maestros los que sigan, queremos que sean los alumnos, vamos a cambiar las leyes para que toda esa generación pues se vaya a sus casas y a los que se les compruebe se vayan a la cárcel. Vamos a hablar de los daños, de los costos reales, las consecuencias de la corrupción. Tú escribes que, según estudios del Banco Mundial, existe una correlación entre el atraso de los pueblos y la corrupción de sus gobiernos. ¿Cómo se da esa dinámica? Mira, hay veces, como yo digo en el libro, no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina. Si la corrupción atrasa a los pueblos, o los pueblos atrasados hay corrupción. O son sincrónicos, sí, ¿no? Mi tesis es esta. Primero, hay gente que piensa que los pobres, entre los pobres se da la corrupción. Yo no comparto eso. Hay gente pobre muy honesta y ricos muy deshonestos. Es más, la corrupción más fuerte no es la corrupción del tránsito, no quiere decir que la del policía, del que por hacerte un servicio más rápido te pide una propina, también es corrupción. Esa no es la que distorsiona al país. No es la tan grande como aquella en donde se hacen los grandes negocios de compra de productos, de venta de productos, de que te dan un contrato que supuestamente está en una licitación pública, pero ya va para uno. Entonces, todo eso que a veces es muy difícil de probar. Hace poco, en una presentación de mi libro, estaba un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, a quien yo estimo mucho, y decía, mira, el problema de la corrupción es que no llaman a un notario para que la certifique. Y después los jueces se encuentran con que no hay pruebas suficientes. Y tenemos, hace poco lo discutí yo con un ministro, le decía, mira, yo no sé, pero ahí está el dinero, lo que se robaron, y por una prueba formal, circunstancial, el tipo no va a la cárcel. Si ese es Estado de Derecho, estamos amolados. A mí me comentaba un priista, off the record, no le puedo decir su nombre por eso, pero además es como conocimiento común entre los políticos, lo dicen a menudo, dicen, caray, la corrupción es despreciable cuando uno habla de los presupuestos del gobierno, cuando uno habla de la macroeconomía, no le hace daño al país. Bueno, sí, se crea, cada sexenio salen X millonarios nuevos, pero eso no le hace daño al país. Eso es falso. A ver, mira, ¿por qué no? Ahí viene. Es falso por esto, y está probado no tan solo en México. Primero, la corrupción te aumenta los costos. ¿Por qué? Porque tienes que pagar. Sí. Tienes que pagar para conseguir algo, para conseguir un contrato. Tú sabes que el que va a llevar el contrato del gobierno no es el que dé las mejores condiciones, sino el que le dé por abajo el 10%, bueno, el 15%. yo creo que eso es lo más grave, la distorsión de las decisiones de gobierno. No contratas al mejor ingeniero civil, sino al que te dio más lana, que seguramente es el menos bueno. O también el darle a uno una asesoría y eso, ahí hay mucha tranza. Entonces todo eso hace que el gasto público no se gaste en realidad en carreteras, que no se gaste en realidad en el bienestar del pueblo, sino en una serie de corruptos que llevan un 15 o 20%. También tú hablas de los costos en cuanto a inversiones extranjeras en el país. El inversionista extranjero viene y se da cuenta que para poner un hotel en un municipio le están cobrando una lana aparte. ¿Por qué? Y él dice, bueno, pues ¿cómo justifico esto? No, esto tiene que ser en efectivo. Por eso en los actos de corrupción se maneja mucho efectivo. ¿Por qué? Porque les piden en efectivo y ahí es difícil seguir la pista. Entonces, ¿qué sucede? Que el tipo tiene que a veces decir en su casa matriz, oye, tengo que dar tanto, ¿le entramos o no le entramos? Y hay empresas que dicen, no le entramos.
por eso se han ido muchas de México. Y hay otras que dicen, sí le entramos, nada más que nos den recibo. Y hay veces que se las ingenian, dan recibos de honorarios de otras personas, y es muy difícil seguirlo. A mí me ha pasado que yo entre la Secretaría de la Función Pública digo, oye, tengo este presupuesto, o creo que digo que aquí, creo que hay corrupción. ¿Qué pruebas tienes? Estas no son pruebas. Pero cada que vemos una pared construida en el vacío, por usarlo como de metáfora, podemos apostar que hay un acto de corrupción atrás, ¿no? Probablemente sí. Cuando vemos que existe algo innecesario o algo demasiado caro, bueno, por eso ahora está la Auditoría Superior de la Federación y está funcionando a nivel federal. Antes, y voy a decir un caso, ¿cuándo iban a cuestionar una obra del presidente? Ahora cuestionan la estela de luz. Qué bueno, que fue caro, que vean, que investiguen. Qué bueno, pero ya hay que pasar al siguiente lugar, Sí, ¿no? De que ahora, sí haya sanciones. Que haya sanción, que se compruebe, ese es el problema. Y entonces ahora, irá desapareciendo. Están desapareciendo. La gente ya sabe que puede ser sancionada, pero cuando sabe que el Poder Judicial de su estado, que el Poder Legislativo de su estado están con él, y cuando el mismo partido sabe que no lo puede acusar porque parte de ese dinero fue para campañas, entonces hay una especie de maridaje que es difícil que alguien tire la primera piedra de ese mismo partido cuando sabe que los corruptos son de los principales aportadores a sus campañas. Bueno, qué desperdicio en nuestras campañas. Son también de las campañas más costosas. Así es. En el mundo, y todos los partidos operan igual, hacen su guardado, lo toman del gobierno. Sí. Digo, algunos tienen, el PAN es uno de los partidos que tienen empresarios detrás y que aportan a las campañas, pero también toma de los presupuestos, igual que el PRI. Bueno, el PRI ya sabemos más o menos las cifras. En el Congreso, te voy a decir si había diferencias, sí, ¿no? Los del PAN, por lo menos cuando yo estuve, nos llevaban cuentas de todo lo que se gastaba. Yo una vez traté de devolver un cheque que me sobró pequeño. Me dijeron, no, diputado, y eso ya quédese con él. Oiga, no, es que nos va a meter en problemas. Ay, qué padre trabajar en un lugar así. Bueno, así, el problema era cuando quiere regresar algo. Estoy bromeando, a mí no me gustaría. No, pero tenemos que cambiarlo, y tenemos que cambiarlo. Mira, lo que te digo de este libro no es un libro de chismes, es un libro que va al fondo. Es para la gente que tiene la esperanza de que este país sea mejor. Entonces te pone casos de corrupción, te pone soluciones, los cambios de leyes, te pone ejemplos y te dice que no somos un pueblo corrupto por naturaleza, sino tenemos instituciones proclives a la corrupción, que nos facilitan la corrupción. Y una cultura que la condona. Que exactamente, que tenemos que irla cambiando. Y tenemos ideas ahí incrustadas los ciudadanos que nos hacen condonar esta corrupción. Por ejemplo, esta idea de que todos somos corruptos. Eso La pobre señora que le paga al señor de tránsito, al policía de tránsito, se siente culpable y siente que eso equivale a robarse 37 millones de pesos. No, eso no es lo mismo, porque es como si a ti te secuestran a alguien, pues te pagas. Igual acá. Habías mencionado esto de que en el aspecto judicial a cada rato nos enteramos de estos poderosos que quedan libres, sí, porque no se arma bien el caso. Así es. Ahí es una de las fuentes mayores de corrupción. Mira, ¿cierto? ahí hay dos estadios. Uno, el Ministerio Público, que depende del Ejecutivo, los policías ministeriales. Muchos de ellos arman equivocadamente para que después el juez se pueda, ¿cómo se llama?, dejarlos en libertad. Pueda. Sí. El juez puede decidir. Hablé con un abogado jovencito, que tengo una relación familiar con él, muy buen abogado, doctor en Derecho y todo. Y le digo, oye, ¿tú has defendido a alguna gente de estos narcos? Sí. Y saqué uno, le digo, oye, ¿y por qué? Dice, mira, yo hago mi trabajo, está mal armado el expediente. Y dice, y pues, fue fácil relativamente. Entonces, lo arman más los policías, el parte que dan. El Ministerio Público, ahí puede haber mala fe. Y hay jueces, ahí viene el caso de un juez que su secretario tenía en sus cuentas de los últimos 2 años más de 430 millones de pesos. ¿De dónde vienen? Pues de gente que les da. El caso de Hanron. ¿Perdón? El caso de Hanron. Sí. Lo atrapan, y de pronto... Pero es que hay formalidades. Mira, ese es lo que yo llamo fariseísmo jurídico. Cuando está el cuerpo del delito, pero a la gente no le dijeron a la hora, o no le informaron, o no le dijeron con permiso, entonces el tipo sale. Entonces, yo soy abogado, creo en el Estado de Derecho, pero yo me pregunto, algo anda mal en cuanto en México casi ninguno de los grandes corruptos ha tocado
Todos saben, tú vas a un estado y te dicen, este es un corrupto, este tiene este edificio es de él, este a través de prestanombres. Bueno, algo está No mal, pasa nada. es lo que escribes en el libro, es la Exactamente. corrupción. Digo, no hay misterio. No hay misterio, de por qué pero andan afuera. todos saben quién es el jugando corrupto, golf. menos él. O sea, menos él. Bueno, entonces, Luis, ¿cuál es el mensaje a los ciudadanos? El mensaje es, no importa cómo, importa enriquecerse. Nos sorprende el crecimiento del narcotráfico en este caldo cultural. Sí. Mira, el narcotráfico, su única solución es cuando cambien la forma de reglamentarlo en Estados Unidos, no la legalización. Bueno, ahora, aquí en México, ¿qué ha sucedido? No, pero Luis, me refiero a los valores que Sí. los narcotraficantes son los neoliberales absolutos. La ganancia por la ganancia. No, perdón, Igual ese me no muero. Permítame, Sabina, eso no es el liberalismo. Eso es ser un inmoral. Inmorales hay socialistas, hay neoliberales. El neoliberalismo, ahorita otro día platicamos de eso, pero lo que te digo es que no podemos poder los de la izquierda. Es más, aquí yo demuestro que las ideas de izquierda, con las ideas de estatización, como es Chávez, son las que han creado mayor corrupción al crear un Estado patrimonialista. Bueno, Ahora, no nos peleemos por la pero palabra. A lo tú que me vas refiero a los es valores. La ganancia, sí. Yo creo que los valores son importantes. Porque si tú dices, ganar a toda costa, pues robas, matas. Eso es lo que pasa. No hay valores. Pero partiendo, aunque no hubiera valores, si hay una ley que castiga a esos que no tienen valores, va a haber menos que hagan esos actos. Bueno, yo solo creo en los valores que se proyectan en leyes. O sea, no me refiero el valor como una cosa íntima, que uno es bueno, espérate, y entonces estoy de acuerdo no roba contigo, porque uno es mira, bueno. Hay quienes han tenido oportunidad de robar y no lo hacen, ¿correcto? ¿Cómo qué? Mira, yo creo que hay varios. Dame el nombre de un presidente que haya sido honesto en México. Mira, si tú quieres, hay presidentes que han sido menos rateros que otros, porque ahora pronto. Bueno, yo no quiero meterlas, sí. Como, ¿sabes el chiste? Sí. De las mujeres, ¿estás embarazada? Medio embarazada. Tantito. Ahora, yo no quiero ni acusar a todos. ¿Pero quién? Históricamente es muy interesante saber quién no ha sido tan yo a lo mejor ladrón. Diciendo, Ruiz Cortines dicen que una gente austera, ¿entiendes? Vemos que ya los últimos presidentes, por ejemplo, Zedillo, ya no se oye que tuviera grandes cosas como las tuvo López Portillo, ¿entiendes? Entonces yo creo que venimos bajando, ¿entiendes? El mismo Fox, pues yo no sé de que si el rancho y eso, pero no se oye que si sus hijastros hicieron, es probable, pero yo no sé que él se haya llevado dinero como se llevaban antes, o como quedaban forrados presidentes con miles de millones. Y no tan solo eso, sino colaboradores. Ahora, yo no voy a meter las manos al fuego por algunos de estos sexenios panistas que a lo mejor hicieron tranzas que ni tú ni yo pues sabemos. Sí, no puedes saberlo. Pero lo que va este libro más allá es, tenemos que cambiar leyes. Por ejemplo, el IFAI ha funcionado a nivel federal. Que tengan IFAI en los estados, que tengan IFAI en la universidad. Yo no sé cómo la universidad no tiene un IFAI, tiene su IFAI particular. Oye, pues es el que debe dar ejemplo, que sean los más transparentes de México. ¿En los sindicatos? Los sindicatos también. Y además impunidad. Bueno, tiene que venir el cambio desde el gobierno, ¿cierto? Sí, y desde la idea que los ciudadanos somos sociedad. Culpables de... ¿Pero cómo? Mira, que la sociedad castigue, si tú quieres, al más corrupto, que la gente decida. Por eso yo aquí no le digo a la gente, vota por esto. Piensa. Sí, así Piensa y decide por el menos malo. Que se vale, en la ética te lo dicen. Aquí está el bien absoluto y aquí hay diferentes bienes. El bien alcanzable, ese. El mal menor. O sea, tenemos que votar por alguien. Porque el no voto, yo creo que es un error, ¿no? Lo que yo estoy también en contra, que se induzca, que se compre el voto, que una elección de Estado. No, cada quien tiene que razonar el voto. En la medida en que la gente razone su voto, tendremos un país mejor. Entonces, lo que está diciendo Luis es que nuestro único instrumento como ciudadanos es el voto. Y la prensa libre. Por ejemplo, en Brasil ha sido la prensa la que ha votado a más ministros corruptos. Yo creo a veces que México es un polvorín. Yo creo que parte de la indignación ciudadana es la corrupción. Es un aspecto muy indignante y muy descorazonador de ser mexicano, ¿cierto? Sí, pero mira, yo pienso que ninguna alternativa de fuerza ha sido la mejor. Hay veces que cuestan más los cambios, un poquito más de tiempo, pero el hecho de que hoy podamos estar platicando aquí
Eso no se podía hacer antes. Te voy a decir algo, en una entrevista, hablé mal de Cárdenas. Y el conductor después ya no me pasó la palabra. Y me dijo, me acaban de hablar de gobernación, que ya no te pasara la palabra. Y el conductor ¿De estaba... Cuauhtémoc Cárdenas? Sí, de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, y por eso perdón, ya no podías hablar ni de los héroes. Ni de los héroes difuntos. Bueno, estamos en un país, como dicen, ¿cuál es la diferencia entre el siglo pasado y este? El siglo pasado había una historia, ahora hay muchas historias. Tuve muchos libros de historias, muchos bestsellers de historias. Bueno, antes no podíamos hacer. Hablando de bestsellers, yo creo que te va a ir muy bien y justamente por este libro. Este es un libro que hace gala de una claridad mental. Te felicito. Es Muchas un libro gracias. que hay que leer si uno quiere ser ciudadano. No vivir en México, sino ser ciudadano mexicano. Los ricos del gobierno, la costumbre de la corrupción, de Luis Pasos. Muchas gracias, Luis, Gracias, por esta Sabina, por plática. invitarme. Te agradezco mucho. Barra de Opinión presentó.